Esa mañana, al entrar a la oficina del abogado, llevaba el pañuelo de Miguel metido en la manga. Era pura costumbre, supongo. Él solía decir que siempre estaba lista para secar las lágrimas de alguien más. Pensé que ese día derramaría las mías no por tristeza, sino por el peso de todo lo que construimos juntos. 47 años. Una casa que pagamos, poco a poco vacaciones planeadas. Con cuidado, un hijo que criamos con todo lo que teníamos. Alejandro ya estaba ahí, esperando fuera del despacho donde sería la reunión. Se veía elegante, caro. Esa fue la palabra que me vino a la mente, caro. Traje gris oscuro, impecable, un reloj que nunca le había visto. No parecía mi pequeño. «Buenos días, mamá», dijo sin mucho ánimo, no grosero, pero tampoco cálido. Sofía y yo ya hablamos con el señor Ramírez. Sonreí y alcancé la manija de la puerta. Él se puso delante. «Esto es cosa de familia, mamá. Luego te contamos». Creí que había escuchado mal. Parpadeé, luego solté una risita suave. «¿Cómo que cosa de familia, pequeño? Yo soy la familia». Su expresión no cambió. «Déjanos encargarnos de esto. No tienes que preocuparte por los detalles legales». Y luego cerró la puerta, sin alzar la voz, sin explicaciones. Solo el clic de la madera al cerrarse. Me quedé ahí un momento mirando la manija de bronce, esperando que girara, que alguien la abriera y dijera que fue un error. Pero no se abrió. Di media vuelta y caminé por el pasillo, cada paso resonando demasiado fuerte. El edificio olía a limón y papel viejo, pero yo solo sentía el olor de la vergüenza. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban. Agarré el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Él ni siquiera titubeó, ni un segundo de duda. Al llegar a casa no lloré. Me serví una taza de té. Me senté en la silla de Miguel. La casa estaba callada, demasiado callada, como si esperara a ver qué haría yo ahora. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no tenía idea de qué sería eso, hasta que abrí el cajón de la mesita y mis dedos rozaron el borde de una llave de latón. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, viendo el techo pasar del atardecer a las sombras y luego a la luz de la luna. La casa se sentía distinta, vacía, pero no por el duelo. El duelo pesa, pero esto era frío. Pasada la medianoche, me levanté y caminé descalza hasta el buró de Miguel. El cajón siempre se atascaba un poco, y lo abrí con cuidado, como si tocara algo sagrado. Dentro, bajo un separador descolorido y una correa de reloj rota, estaba la llave de latón. Me la había dado 2 semanas antes de partir. «Ábrelo solo si ves quiénes son en realidad», dijo con voz débil pero firme. Recuerdo que sonreí y la guardé pensando que era demasiado precavido. Ahora no sonreía. Por la mañana ya estaba vestida y sentada en el estacionamiento del Banco del Valle, el mismo que usamos por 30 años. El gerente me reconoció, me llamó señora Vargas y preguntó cómo estaba sobrellevando todo. Asentí cortésmente. Me llevó por un pasillo estrecho hasta una bóveda privada. La caja 41 pesaba más de lo que esperaba. Dentro había solo 3 cosas. Un sobre grande, sellado con mi nombre escrito en la letra de Miguel. Un USB con una sola palabra en la etiqueta Mariana. Y un sobre delgado gastado con un mensaje: «Úsalo si olvidan quién eres». Mis manos temblaron al tomarlos, los bordes afilados contra mis dedos. En el coche no arranqué. Me quedé sentada con el sobre en el regazo, la llave en la consola. Y el mismo pensamiento dando vueltas, él lo sabía. Miguel había visto algo que yo no, o que me negué a ver. Llevé todo a casa, lo puse con cuidado en la mesa de la cocina y encendí la tetera. Mis manos actuaban por instinto, cucharadas de té, agua hirviendo, pero mi mente estaba en otro lado, porque si Alejandro había olvidado quién era yo, me habían dado todo lo que necesitaba para recordárselo. Acababa de untar mantequilla en mi pan tostado cuando sonó el timbre. 2 personas estaban en el porche
impecables, sonrientes con tabletas y portapapeles. «Hola», dijo la mujer con entusiasmo. «Venimos por la visita». Su hijo dijo que estaba bien llegar un poco antes. Mi boca se abrió, pero no salió nada. «¿La visita?», pregunté al fin. Ella miró su pantalla. «Sí, Avenida del Sol 134. Es esta, ¿verdad?». Asentí lentamente, sin confiar en mi voz. Pasaron junto a mí como si no existiera. Observé sus espaldas mientras recorrían la casa que había limpiado la noche anterior. Admiraron la luz natural del comedor. Elogiaron la distribución de la cocina, tomaron notas. Los seguí a distancia, el pulso retumbándome en los ojos. La repisa de la sala estaba reorganizada. La foto enmarcada con Miguel había desaparecido, reemplazada por un cuadro genérico de un faro. El sillón donde tomaba té cada noche estaba girado en un ángulo extraño, con una manta de colores encima, como si fuera un disfraz. En el pasillo, la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Adentro, la cama estaba hecha con demasiada perfección. El closet medio vacío. En el suelo había una caja de organización con instrucciones laminadas de una inmobiliaria que no reconocí. Entonces lo vi, un papel pegado detrás de la puerta del cuarto, lista para visitas. Señora Sofía Vargas. Mi nuera había estado aquí. Regresé lentamente a la cocina. Me senté y miré la mesa como si pudiera hablarme. Mi pan estaba frío. La tetera había dejado de silbar hacía rato. No solo me habían cerrado una puerta ayer, me habían borrado silenciosamente de mi propia vida. Ya estaban avanzando, reorganizando, empacando mis recuerdos en pedacitos vendibles. Pero la llave de latón seguía en mi bolsillo y la carpeta con la letra de Miguel estaba arriba, en el escritorio, esperando, y yo estaba harta de fingir que no notaba lo que me estaban quitando. Esperé hasta la noche. La casa estaba quieta y la tetera silbaba suavemente en la estufa, el vapor subiendo en pequeños hilos. Llevé el USB al estudio, cerré la puerta y lo conecté a la laptop que Miguel usaba para escribir tarjetas de cumpleaños y listas de compras. La pantalla parpadeó una vez y luego apareció su rostro, más viejo, más delgado, sin color en las mejillas, pero sus ojos eran claros vivos. Seguía siendo él. «Si estás viendo esto», dijo, «es porque ya Nachali». Me quedé helada. Su voz tenía peso, como si hablara directamente al momento que estaba viviendo. Al principio no quería creerlo. Continuó mirando algo fuera de la pantalla. Pero Alejandro y Sofía han hecho movimientos, transfiriendo dinero a nuestras espaldas. Reuniones discretas con abogados. Los escuché hablar a Cheddar System UR Grok 3, built by XAI, discutiendo una nueva escritura. Lo han estado planeando Mariana. Lo planeaban mientras yo aún respiraba. Miró hacia arriba. Han hablado de tu memoria, susurrando cosas como «está más lenta» o «tal vez es hora de que intervengamos». Pero yo te he visto, amor. No estás desvaneciéndote, solo te están reposicionando. De persona a carga, de dueña a ocupante. Me tapé la boca con la mano. Actualicé el testamento, dijo. Está en la caja fuerte. Todo es tuyo, no por venganza, sino por protección. Vas a necesitar más que papeles. Vas a necesitar más valor que consejos. Se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos brillando a través de la pantalla. No dejes que confundan tu bondad con debilidad. Y no dejes que vendan tu historia antes de que la termines de contar. El video terminó ahí, sin despedidas. Solo el silencio del estudio regresando como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Me recosté en la silla de Miguel, mi té intacto. Mi mente corría, pero algo más firme se asentó bajo el pánico, una especie de acero que no había sentido en años. Cerré la laptop con cuidado, caminé al pasillo y encendí la luz del porche. El viento había arreciado. Las hojas bailaban en la acera pequeños recordatorios de que incluso las cosas más calladas pueden cambiar todo
cuando llega el momento. A la mañana siguiente, llamé al número que Miguel había escrito en el sobre marcado con «Úsalo, si olvidan quién eres». Una mujer respondió rápida pero amable y me pasó con la línea de Walter Corrales. No hizo preguntas. Solo dijo «esperaba tu llamada» y me dio una hora. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo cerca del juzgado tranquilo y formal. Llevé mi blusa azul marino y una bufanda que Miguel me compró en nuestro 40º aniversario. Necesitaba algo de él cerca de mi piel. Walter era mayor de lo que imaginé, con gafas delgadas al borde de la nariz, una calidez en los ojos que me hizo sentir firme. No ofreció condolencias, solo un asentimiento y un gesto para sentarme. «Todo está en orden», dijo, abriendo una carpeta de cuero gruesa. Miguel fue meticuloso. Lo explicó todo pieza por pieza. El testamento actualizado, notariado firmado fechado. Todo para mí, con solo un fideicomiso condicional para Alejandro. Un informe médico sellado y firmado, confirmando que Miguel estaba en pleno uso de sus facultades. Estados de cuenta con retiros y transferencias resaltadas que nunca autoricé, líneas de crédito abiertas a mi nombre y fotografías. Fotos claras e innegables de Alejandro y Sofía, con un agente inmobiliario recorriendo una residencia para adultos mayores, sonriendo como si eligieran papel tapiz. No pude hablar. Mis manos temblaron al hojearlas. «Lo planearon en silencio», dijo Walter. «Lo suficiente para adelantarse a ti. Pero subestimaron una cosa». Levanté la vista. «¿A ti?» Me recosté lentamente, exhalando por primera vez en días. «Van a pelear», dijo suavemente. «Harán ruido, pero la ley está de tu lado. La pregunta es, ¿quieres luchar?» No respondí de inmediato. En cambio, saqué la llave del latón de mi bolsa y la puse en la mesa entre nosotros. «Ya empecé», dije. Walter sonrió. Luego deslizó la carpeta hacia mí y dijo: «Asegurémonos de que no reescriban una historia que nunca fue suya para empezar». Alejandro llamó la noche siguiente, alegre, como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá», dijo. «Sofía y yo pensamos que sería bueno reunirnos este fin de semana, solo para repasar todo, hacer las cosas fáciles para ti». Acepté sin dudar. Mi voz sonó cálida, firme. «El domingo está bien». No sabía que ya había hablado con Walter. No sabía que tenía el testamento, la carpeta. La verdad, el domingo me puse la blusa favorita de Miguel, azul oscuro, con botones de perla. Me trencé el cabello, como lo hacía cuando Alejandro era pequeño, y jalaba de mis mangas. Horneé panecillos también, no porque los comieran, sino porque quería algo cálido en la habitación, algo que viniera de mis manos. Alejandro y Sofía llegaron 5 minutos tarde con vasos de café y sonrisas. Entraron al comedor como consultores antes de una presentación. «Mamá», dijo Alejandro, dejando sus papeles, «esto no tomará mucho, ya resolvimos casi todo». Sofía agregó: «Incluso te conseguimos una preaprobación. Es un lugar hermoso. Vista al jardín, privacidad, mucha luz y seguridad». Me dieron un folleto con fotos de adultos mayores sonrientes y una iluminación suave. Un plano marcado en tinta azul. Alejandro empujó un documento hacia mí. «Solo necesitamos tu firma aquí. Ya agendamos una visita». Asentí. Luego saqué la carpeta de mi bolso azul y la puse con cuidado sobre su pila. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía. «Algo que debió ser parte de su plan», dije. La abrí lentamente, primero el testamento notariado, luego los documentos bancarios, después las fotos. Vi sus rostros cambiar. La frente de Alejandro se tensó. El color de Sofía se desvaneció. «Esto es todo», dije con calma. Miguel lo dejó para mí. Confió en que sabría cuándo usarlo. Alejandro miró de los papeles a mí, la incredulidad destellando tras su calma practicada. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Pensaban que me llevaban a la meta, pero yo ya estaba pasos adelante quieta, mientras ellos corrían
hacia una puerta que ya no se abría para ellos. Saqué un último documento de mi bolso. La expresión de Alejandro cambió rápido de confusión a incredulidad y luego a algo más frío. «Esto es sabotaje», dijo con voz cortante. «Dejaste que alguien te envenenara la mente». Sofía se inclinó hacia adelante tomando el testamento. «Esto ni siquiera es válido. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te metió en esto?» No me inmuté. No alcé la voz. Había esperado demasiado este momento para gastarlo en gritos. «Nadie me metió en nada», dije con calma. Miguel lo preparó todo. El testamento, las evaluaciones médicas, los registros bancarios. Cada página fue su idea. Alejandro se echó para atrás en su silla. «No entiendes lo que haces. Estamos tratando de cuidarte». Lo miré, realmente lo miré. «No, Alejandro. Están tratando de controlarme. Hay una diferencia». Abrí los documentos de préstamos falsificados hacia él. Pero me di cuenta. Y ahora todos lo sabrán. No se fueron furiosos. Eso habría requerido convicción. Solo se levantaron lentamente, recogieron sus papeles, menos los que guardé, y salieron rígidos como invitados que se quedaron demasiado. No los seguí a la puerta. Esa noche cambié las cerraduras. El cerrajero vino en 1 hora y no hizo preguntas. Llamé a las compañías de servicios y puse todas las cuentas a mi nombre. Reuní cada factura y contraseña y me senté en la mesa hasta que todo fue mío otra vez. Antes de dormir, tomé una etiqueta plateada del cajón y la pegué en el buzón justo encima de la tapa. M. Vargas, propietaria. A la mañana siguiente abrí todas las ventanas. El aire olía a algo nuevo, pero no extraño. Preparé café fuerte y dulce y me paré junto al fregadero viendo la luz cambiar en el jardín. Había pasado años suavizando mi forma de ser por los demás, pero ahora lo sabía, no necesitaba ser más ruidosa. Solo necesitaba ser clara, y la claridad era poder. El pasillo aún olía levemente a aceite de limón y polvo cuando descolgué el marco de la pared. Era la foto de graduación de Alejandro, usando la corbata de Miguel, y mi sonrisa más orgullosa. No lloré, ni siquiera suspiré. Solo la envolví en papel craft y la puse en el cajón bajo el estante de los manteles. No lo estaba borrando. Estaba haciendo espacio. En el lugar vacío, colgué una acuarela que pinté la semana anterior. Mi primera clase en el centro comunitario dejó mis manos salpicadas de cobalto y ocre y algo más posibilidad. Había olvidado cuánto amaba el color por sí mismo. Aprendí a cocinar de nuevo, pero esta vez para una. Medí con intención, serví con cuidado. Comí en los platos buenos, los que guardaba para las fiestas. Cada martes iba a clases. Cada sábado compraba un nuevo tipo de té solo para probar. La gente lo notó. La señora López, de 2 casas más allá, me detuvo en la acera. «Te ves más ligera», dijo como si le sorprendiera. Sonreí y le agradecí. No necesitaba saber por qué. A principios de abril, los tulipanes florecieron junto a la cerca que Miguel construyó cuando Alejandro se fue a la universidad. Uno se abrió antes amarillo brillante y sin vergüenza. Siempre fue el color favorito de Miguel. Decía que le recordaba a la posibilidad. Esa mañana llegó una carta. La letra era inconfundible. No la abrí de inmediato. La puse en el mostrador, me serví té y me senté con ella como si fuera un invitado silencioso. Eventualmente desdoblé el papel, solo una línea. «Si estás dispuesta, me gustaría hablar». La miré por mucho tiempo. No estaba enojada, ni ablandada, solo quieta. La doblé de nuevo, la puse entre las páginas del cuaderno donde anotaba recetas y notas de acuarela. No respondí. Todavía no. El silencio de la casa había cambiado. Ya no resonaba, se asentaba. Y cuando llegó el siguiente sobre semanas después, reconocí la letra antes de tocarlo. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba doblando trapos de cocina y escuchando una estación de jazz en la radio.
Cuando vi su nombre en la pantalla, dejé que sonara una vez antes de contestar. «Hola, mamá», dijo Alejandro. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, más suave tal vez. O tal vez era yo la que había cambiado. «No llamo por la casa», dijo rápido, «ni por el testamento. Sé que lo perdí. Solo he estado en terapia. Sofía y yo nos separamos. He tenido tiempo para pensar y me di cuenta de que no sé quién eres ahora». No hablé de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera como un puente que él tendría que cruzar solo. «No quiero nada», agregó, «ni dinero ni derechos. Solo quiero entenderte otra vez». Mi voz cuando salió me sorprendió por su calma. «Entonces empieza aquí. No con lo que quieres arreglar, sino con quién soy ahora. No la madre que recuerdas, la mujer que olvidaste ver». No me interrumpió. Por primera vez, solo escuchó. Hablamos de nuevo la semana siguiente. Me contó sobre sus sesiones, lo que estaba aprendiendo de sí mismo. Yo le conté sobre la clase de acuarela y cómo estaba mejorando en sombrear la luz en el vidrio. No hablamos de la casa, ni una vez. Él no preguntó si había cambiado de opinión y yo no le pregunté si se arrepentía de todo. Algunas llamadas fueron cortas, otras duraron 1 hora. A veces había risas suaves y cautelosas, como animales saliendo al sol después de una tormenta. No sabía a dónde nos llevaría, no necesitaba saberlo. Lo que importaba era que él estaba llamando no para tomar, no para arreglar, sino para presenciar. Una noche colgué el teléfono y me encontré sonriendo al silencio que siguió. Ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Y esa noche, por primera vez en años, abrí el cajón del escritorio de Miguel y saqué el cuaderno donde había comenzado a escribir mi propia historia. La primavera llegó despacio, como pidiéndome disculpas. El jardín ya estaba rebosante, tulipanes jacintos, incluso el viejo lavandín, que no había florecido bien en años, decidió volver a la vida. Ahora tomaba mi té en el porche casi todas las mañanas, descalza y envuelta en la bata de franela de Miguel, esa que alguna vez pensé en guardar para siempre. Pero la mayoría de los días los pasaba en su escritorio. La superficie tenía nuevos rasguños pequeños de donde mi pluma se detenía a medio pensamiento. Eso me gustaba. Significaba que algo estaba ocurriendo. El cuaderno que dejaba abierto se había engrosado con páginas líneas trazadas con una mano más firme de lo que creí que aún tenía. En la primera página estaba el título provisional La habitación silenciosa. No lo escribía para publicarlo, no escribía para demostrar nada. Escribía porque necesitaba reclamar mi historia. Habían intentado borrarme con tanta suavidad, con sonrisas, decisiones educadas, firmas discretas, archivadas en oficinas traseras. Lo llamaron transición, cuidado, simplificación. Pero yo aún tenía la pluma. Escribí sobre la casa, no como una propiedad, sino como un recuerdo. Escribí sobre la voz de Miguel en el silencio, sobre el peso de las tazas de té y la agudeza de la traición, sobre cómo una mujer puede pasar toda una vida dando y aún así tener que pelear solo para que la dejen quedarse. Una tarde, mientras cuidaba las hierbas nuevas, junto a la cerca, Berta, la vecina de enfrente, se acercó. Traía un pastel en una mano y señaló la carpeta en la mesa del porche con la otra. «¿Qué estás escribiendo estos días?», preguntó. Sonreí y palmé la mesa. «Mi historia», dije. «No se trata de venganza». Ella ladeó la cabeza. «Entonces, ¿de qué?». «De no desvanecerse en silencio». Esa noche me senté de nuevo y escribí una línea más. No esperaban que hablara. Ni siquiera esperaban que se quedara. Pero olvidaron ella, aún tenía un nombre. Y estaba en la escritura. Levanté la vista de la página, escuché el suave crujir del viento en las persianas y sentí que la casa respiraba conmigo. Ya no resonaba. Recordaba.